Buenas tardes, mi nombre es Carlos Chapa y este es el comienzo de una serie de pequeñas grabaciones, versiones online sobre el Evangelio según San Juan, ¿no? Y habíamos visto en el primer videoclip una introducción a la Biblia, y hoy día quisiera hacer una pequeña introducción acerca del Evangelio según San Juan, ¿no? Como todos los evangelios, San Juan es también un libro en el Nuevo Testamento que habla sobre la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra en forma física hace 2000 años, y ahora todavía está con nosotros en forma espiritual, ¿no? Entonces San Juan es también un libro que habla sobre Jesucristo, pero a diferencia de los otros evangelios, sinópticos, San Juan también habla, explica, mejor dicho, no solamente los milagros y las parábolas de Cristo Jesús, sino también nos explica su significado, las explicaciones detrás de aquellas enseñanzas, ¿no? Y es por ello quizá que a San Juan se le considera entonces el evangelio más teólogo de la Biblia, ¿no? Porque nos da el significado de la palabra de Dios. Y también es importante ver de que San Juan enfatiza bastante la procedencia divina de nuestro Señor Jesucristo, el hecho indiscutible que Jesucristo es nada menos que el mismo Dios, el Hijo de Dios viviente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Tres personas, un solo Dios. Amén, ¿no? Señor Dios Padre Celestial, quiero pedirle, Señor, en esta tarde que sea realmente usted que controle, usted que hable esta pequeña grabación, para que su gozo sea cumplido, para que pueda, Señor, abrir el entendimiento de muchas personas, Señor, y puedan creer que realmente su Hijo Jesucristo es su Hijo legítimo, su Hijo unigénito, en el cuyo nombre oramos. Amén. 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 Entonces, este hecho indiscutible sobre la procedencia divina de nuestro Señor Jesucristo fue tan importante para el apóstol Juan, que lo declara no solamente en ese testamento de propósito, Juan 20:31, sino es lo primero que él menciona, ¿no? Lo primero que él menciona en el versículo 1, capítulo 1 de su evangelio, donde habla de Jesucristo Juan, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Está hablando del principio, en el principio, lo cual nos hace acordar de Génesis 1, versículo 1, en el principio de la creación, Jesús ya estaba ahí, tres personas, un solo Dios, que creó el universo, la tierra, los mares, todo lo que vemos y lo que no vemos también, Dios lo creó. Él estaba ahí en el comienzo de la creación. Y esto es importante para Juan el apóstol, porque primero fue importante para Dios mismo. Y si algo es tan importante para Dios mismo, también es importante para su enemigo mortal, ¿no? Satanás. Porque Satanás sabe que si en una religión el 99% es cristiano, pero el 1% cambian la parte de la doctrina de la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces nadie ahí va a ser salvo, ¿no? Porque como decía anteriormente, si tú crees que Jesucristo fue solamente un hombre, solamente un profeta o solamente un ángel, entonces su muerte en la cruz no va a valer para ti, porque un hombre no puede morir por tus pecados, ni siquiera puede morir por los pecados de él, lo mismo que un ángel, ¿no? Y por eso Satanás ha tratado de distorsionar esta parte tan importante de la doctrina verdadera del Señor, de Dios, ¿no? Y por supuesto no hay ni que asombrarse que Satanás ha tratado de distorsionar este primer versículo del apóstol San Juan, y en una traducción, creo que se llama El Nuevo Mundo, esta secta traduce este evangelio así, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era con Dios, ¿no? Yo no estoy hablando de la palabra, eso está bien, ¿no? En inglés es the word, ¿no? Reina Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera aparentemente no quisieron poner esa palabra para sugerir
o dar indirectamente la idea de que Jesús era una mujer, ¿no? Porque la palabra tiene un gerundio femenino, por eso lo traducen como el verbo. Entonces ahí no tenemos ningún problema. El problema está cuando ellos traducen que dicen, ¿no? La palabra estaba con Dios, Dios capital, mayúscula, y después dicen la palabra de Jesucristo, ¿no? Era un Dios con D minúscula. Ellos están hablando entonces de dos dioses ahí, un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula, como si Dios Padre y Dios Hijo fueran dos personas diferentes. Y esto por supuesto es una herejía, ¿no? Yo no sé mucho sobre el griego, que es el lenguaje original que se escribió sobre eso, pero sí yo les puedo decir algo, que hubo un teólogo en el siglo XIX que hizo una traducción de todas las palabras de la versión en inglés del King James, ¿no? Se llamaba James Strong, ¿no? Él agarró todas las palabras de esta traducción en inglés y las puso en un diccionario y les dio su significado, ¿no? Y también hay otro libro sobre un griego americano que se llama Spiros Odiates, más o menos así yo lo traduciría en español, que habla sobre esto, ¿no? Y ahí vemos que él también enumera todas estas palabras y dice en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con dos. The word was with God and the word was God. Ven acá, la palabra God significa Dios, como casi todo el mundo sabe eso, ¿no? Ahí está en amarillo, la palabra estaba Dios, ¿no? Y acá vemos que es la misma palabra, la palabra número 2316, que James Strong la categoriza en la palabra 2316, que es la misma palabra en griego, ¿no? Acá está su significado, teos, no se puede ver bien, pero 2316 teos. En otras palabras, lo que quiero decir es que acá San Juan está diciendo que Dios Padre es Dios con capital, Theos en griego, y el verbo Jesucristo era también Dios, la misma palabra Theos, Dios con capital. Sin embargo, muestra este pequeño ejemplo para que vean cómo hay algunas religiones que tratan de cambiar, distorsionar la palabra de Dios y tratan de decir de que Jesús era un Dios, pero un Dios de otra categoría, ¿no? Claro, cuando ellos vienen a tu puerta, te tocan, ellos están con su Biblia en la mano, como si la conocieran bien, y aunque la conozcan bien, es una Biblia distorsionada, ¿no? Y aunque tengan toda la apariencia de ser cristianos, estén netamente vestidos y su vocabulario y usan terminología bíblica, si ellos cambian el 1% de la persona divina de Jesucristo, ellos no van a ser salvos, porque ellos están poniendo sus esperanzas en un nombre de Dios, ¿no? Jehová, en vez de poner las esperanzas en Jesucristo. Los judíos también tratan de buscar encontrar a Dios directamente, ¿no? Por medio del Padre, pero nadie viene al Padre si no es por el Hijo, ¿no? Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, repito, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Que el Señor bendiga su palabra, y por favor visiten estos videos sobre el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Sobre el estudio de la palabra de Dios. Que tengan buen día.